incomunicable. ¿Ya? Otro atributo incomunicable. Perdón, hermano. Un detalle nomás. Dígame. ¿Se podría correr un poquito? Ah, ya. Porque la Ahí, pizarra no se ve pues nada. ahí podemos. No, yo no veo, no importa. No importa, no importa. Ahí le veo. Ahora ve. La mitad. Ah, la hermana no ve. Me recreyó nomás. Y echó a perder la luz. Hacemos lo que podemos, hermano. O me pongo para allá. ¿Está? ¿Me va a tapar a mí? No, pero si No, va a ser no. No, ponerme arriba parece mejor. Pero no podría escribir. No, pero más para ver qué sale. O para allá. O para ahí. Acá. Ahí está todo. Ahí no. Vamos a tapar, hermano. No, no. Ahora ve. Es que tampoco veo si yo soy ciego. Ese es el problema. Ella todos lo guían. Ya, hermano, hoy día entonces vamos a ver la inmutabilidad. ¿Ya? La inmutabilidad. Ya, ¿cómo se define inmutabilidad? Bueno, siempre voy a la RAE, o sea, nuestro diccionario en español, y lo define de la siguiente manera: cualidad de inmutable. Oh, queda muy igual, ¿ya? Entonces, después uno va a inmutable y se define así: no mudable, que no puede, que no puede ni va a cambiar. ¿Ya? Entonces, así lo define el diccionario de la Real Academia Española. ¿Ya? ¿Y los teólogos cómo definen esta idea de inmutabilidad? Bueno, aquí les cito algunos teólogos. Charnock, un teólogo muy importante de la época después de la Reforma, Charnock, él dice: Dios es inmutable en su esencia, naturaleza y perfección. ¿Ya? ¿Ven? Ahí usan perfección, ¿ya? En vez de atributos. ¿Ya? Entonces Dios es inmutable en su esencia, naturaleza y perfección. ¿Ya? Francisco Turretín, o Turretino, como le pusieron en español, dice lo siguiente, definiendo inmutabilidad: dice, la inmutabilidad es un atributo incomunicable de Dios, por el cual no solo se niega en él todo cambio, sino también toda posibilidad de cambio, tanto respecto a la existencia como a la voluntad. ¿Ya? Así él lo define el tema de la inmutabilidad. ¿Ya? Y el que lo define más largamente generalmente es Hernán Bavinck, otro teólogo que es bien conocido, tiene una cita larga, pero se la voy a resumir yo creo. Dice: Dios es y sigue siendo el mismo. Todo cambia, pero Él permanece en pie. Él sigue siendo quien es. Él es Yahvé, el que es y sigue siendo el mismo. Él es el primero y con los últimos sigue siendo el mismo Dios. Él es quien es, el incorruptible, el único que tiene inmortalidad y es siempre el mismo. Inmutable en su existencia y ser. Lo es también en su pensamiento y voluntad, en todos sus planes y decisiones. No es un ser humano para que mienta o se arrepienta. Lo que dice lo hará. Sus dones y llamamientos son irrevocables. Él no rechaza a su pueblo. Completa lo que ha comenzado. En una palabra, Él no cambia. En Él no hay variación ni sombra de cambio. Es una definición más larga aún de lo que sería esta idea de la inmutabilidad. Entonces, inmutabilidad, palabra sencilla, ¿cierto? Es que Dios no cambia o no muda o no varía, no tiene ningún cambio en su ser, en su voluntad, en sus planes, en nada. ¿Ya? Esa es la idea de la inmutabilidad. ¿Ya? ¿Y por qué es incomunicable? Porque nuevamente, ¿usted cambia? Sí. ¿Cierto? Sí. O sea, ¿usted piensa como pensaba hace 10 años? Yo creo que no. Usted cambia de gusto, ¿cierto? Las mañas van cambiando con los años, dicen, ¿cierto? Las mañas de uno van cambiando, los gustos van variando, claro, más mañas uno, menos mañas otro. Entonces somos criaturas que cambiamos, ¿ya? Somos seres humanos que variamos, que cambiamos. En cambio Dios no. Dios siempre es el mismo. Nunca varía, nunca cambia. No tiene nada. Exactamente. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo después de las definiciones que nos dice entonces la Escritura sobre el tema de la inmutabilidad. ¿Ya? Vamos entonces a ver primero que Dios no cambia o es inmutable en su esencia. ¿Ya? Veamos algunos versículos, mi hermano. Aquí, como siempre, participemos leyendo versículos. Salmo 102, versos 25 al 27, Malaquías 3:6, Hebreos 13:8 y Santiago 1:17. Ya, repito. Salmo 102, versos 25 al 27, Malaquías 3:6, Hebreos 13:8 y Santiago 1:17. Voluntariamente, ¿quién quiera leer alguno de estos versículos? Llame. Ya. Salmo 102, del 25 al 27, ¿verdad? Dice: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Amén. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los cambiarás,
y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. ¿Y los hijos de tus siervos, Iván? ¿No era 27? 25 al 27. Sí, el del que dice los hijos de tus siervos, 28 lo leo. Ya, sí. Ya, los hijos de tus siervos permanecerán, y su descendencia será establecida delante de ti. Entonces, hasta el 28 ya. Ya, pero fíjense, me gusta mucho este versículo porque si se ponen a ver lo que está haciendo el salmista es comparar. ¿Ya? Compara a Dios con las cosas de la creación. ¿Ya? Dice, primero que desde la antigüedad, Dios fundó la tierra. ¿Cierto? Sí, tú creaste la tierra, y acuérdense que Dios está fuera del tiempo. ¿Ya? Dios creó, cuando creó las cosas, creó el tiempo. Por eso la pregunta, ¿quién creó a Dios? Es ridícula, no tiene sentido porque Dios está fuera del tiempo. Entonces, ¿quién creó a Dios? Nadie, pues sí, está fuera del tiempo. ¿Ya? Entonces, dice que los cielos son la obra de sus manos, dice, ellos perecerán. ¿Ya? O sea, ¿qué cosa? La creación va a perecer. Dios creó todo, pero todo lo que en este mundo va a perecer. O sea, cambia. Porque lo que tiene cambio, perece, ¿cierto? Uno nace, muere, envejece. Y después pone el ejemplo de las vestiduras. Dice que las vestiduras se desgastan, ¿cierto? Todos hemos tenido nuestro pantalón favorito, polera favorita, ¿ya? O cualquier cosa favorita, calcetín favorito, y se rompe, ¿cierto? Se desgasta, muere. ¿Por qué? Porque tiene cambio. Porque varía con el tiempo, se echa a perder, se desgasta, muere, ¿cierto? Entonces usa la idea de la vestidura. Dice, los cambiarás, como el vestido los cambiarás y serán cambiados. O sea, va a desgastarse y va a morir. Y dice, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. O sea, todo cambia, menos Dios. Todo varía, todo Dios. Todo se desgasta, menos Dios. Porque Dios es inmutable. Permanece siempre siendo el mismo. ¿Ya? Entonces, es muy bonito ese salmo porque hace una comparación entre cómo Dios permanece siempre, pero cómo las cosas de la creación, todo lo creado, cambia, y como cambia, perece y muere. Ya, los otros versículos, Malaquías 3:6, Hebreos 13:8 y Santiago 1:17. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, o hijos de Jacob, no han sido consumidos. Bueno, el libro de Malaquías es un libro que está escrito, ¿cierto?, para reprender al pueblo, porque el pueblo no ha obedecido a Dios, no ha seguido la ley de Dios. O sea, en otras palabras, ha cambiado todo lo que Dios le había dicho, ha hecho lo contrario. Ya todo el contexto de Malaquías se trata de eso, 7 preguntas que van constantemente reprendiendo al pueblo. Y Dios aquí dice que si Él cambiara en su esencia, hubieran sido destruidos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ellos ya no han obedecido la voluntad de Dios, no han obedecido la ley de Dios, no han obedecido los mandatos de Dios. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Cierto? Debería ser destruido. Sí. ¿Pero por qué no lo destruye? Porque Dios ya había en su esencia determinado que este pueblo iba a ser salvado a pesar de lo que... ¿Ya? Lo podemos poner en el ejemplo nuestro, ¿cierto? Sí. Nosotros cambiamos, nosotros variamos, nosotros obedecemos a Dios y a veces no obedecemos a Dios. Y si Dios hiciera, ¿cierto?, o cambiara, nos destruiría. Pero Dios no lo hace porque ya ha determinado su propósito eterno no hacerlo. ¿Ya? Entonces, por eso le dice, ustedes no han sido consumidos, ya le dice, porque yo no cambio. Es el fundamento para nosotros descansar en el Señor, ya en la providencia del Señor. Hebreos 13:8 y Santiago 1:17, que serían los otros dos versículos. Amén. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ya, ¿cierto? Sabemos que Jesucristo, como ya lo hemos visto, es igual al Padre, es Dios, y por tanto Él siendo Dios, tampoco cambia. Es parte de Dios Trino, no puede cambiar. Entonces todo lo que el Señor es, Jesucristo es, nunca va a variar, va a ser siempre ayer, hoy y por los siglos. Va a ser eternamente inmutable. Hermanos. Oye, pensaba que lo que está haciendo el autor de Hebreos no es una declaración así como al azar o poética. Él está escribiéndole a judíos, a hebreos, que se saben el Antiguo Testamento y los versículos que leímos acerca de Dios. Entonces lo que estaba pensando ahora, que el autor de Hebreos lo que hace es relacionar a Cristo con el Dios que ellos habían oído desde el principio. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y eso en la mente de un judío es: Jehová no cambia, Dios es el mismo. Porque Jehová no cambia, no habéis sido consumidos.
se lo está relacionando con Jesús es Dios, Claro. su esencia es divina. Claro. Bueno, el libro de Hebreo es un libro que argumenta harto la divinidad de Cristo al ponerlo superior a todo, a los ángeles, empieza diciendo, ¿cierto?, a los hombres, superior a todo. Entonces, ese es el argumento constantemente de Hebreo, es decirnos, Cristo es superior a todo, para mostrarnos finalmente que es Dios. Y como dice cierto Ángelo, aquí cuando lo conectas con la mentalidad hebrea, ellos entienden que entonces Jesús es igual a Dios Padre y por tanto es Dios. Ya, será como la lógica. ¿Ya? Entonces le está mostrando que este Dios, al igual como se conocían del antiguo pacto, es inmutable, o sea, no cambia. ¿Ya? Amén. Y el último, Santiago 1:17. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. ¿Cierto? ¿Qué tenemos aquí? ¿Cierto? Está diciendo primero que todo lo bueno viene del Dios Padre, y ese Dios Padre, que es bueno, el Padre de las luces, dice, no hay cambio ni sombra de variación. O sea, él no varía en nada. Su esencia, Dios es siempre el mismo. ¿Ya? Es siempre el mismo. Él no puede tener variación, no puede tener cambio, nada, porque es Dios. ¿Ya? Y como hemos visto, es simple, ya vimos, ¿cierto? Tiene aceidad, entonces no es algo que nosotros pensemos acerca de Dios como creemos que es, sino que como la Escritura nos dice que ese Dios es. ¿Ya? No tiene variaciones, no tiene cambios. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la inmutabilidad, Dios en su esencia no cambia. ¿Ya? En su esencia Dios no cambia. ¿Ya? No puede cambiar. ¿Ok? Pero además de eso, la Escritura también nos dice que Dios, entonces, si es en su esencia, no cambia, también podemos ver que en sus decretos y en sus obras que Él establece en este mundo, tampoco cambia. ¿Ya? Veamos dos versículos, Isaías 46, versos 9 y 10, y Efesios 1:11. ¿Ya? Vemos aquí la inmutabilidad de Dios en sus decretos, le ponen aquí los estudiosos, ¿cierto? Isaías 46. Isaías 46, versos 9 y 10, Yo lo tengo. y Efesios 1:11. Léalo de nuevo. Dice, acuérdense de las cosas anteriores y ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ya, ¿cierto? Aquí le está hablando al pueblo, le está diciendo primero que recuerde las cosas pasadas, o sea, las obras que ellos ya habían hecho, ya habían visto, que Dios había hecho. Aquí pueden recordar el Éxodo, pueden recordar cómo le llevó a la tierra prometida, pueden recordar cómo venció a los dioses paganos, etc. ¿Ya? O sea, recuérdense de las cosas pasadas. Y le dice, yo soy Dios, no hay otro. ¿No? Esto es una declaración de que Él es único, también lo vimos, ¿cierto? No hay otro Dios, porque en la mentalidad del mundo antiguo, los dioses eran, ¿cierto?, creados por los seres humanos, etc. Entonces ellos veían o podían pensar que habían otros dioses, pero Él dice aquí, yo soy Dios, no hay otro, yo soy Dios, no hay ninguno como yo. Nadie es igual al Dios de la Biblia, nadie. No existe criatura o dioses que sean o se puedan comparar a Dios. Dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. O sea, yo he determinado ciertas cosas y después dice, yo digo mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizar. Esto en nuestros labios es siempre ridículo, ¿ya? Para el ser humano decir, no, yo voy a hacer lo que quiero. No se ríe, ya, sí, claro, ya, que te vaya a ver. Yo hago como quiero. Claro, hay una cierta limitancia en donde, o cierta libertad que tenemos y podemos hacer, entre comillas, lo que quiero, pero si tenemos un accidente, si nos enfermamos, si muere alguien que queremos, se acabó. Y hasta ahí llegamos nomás con nuestra determinación de hacer lo que quiere. Pero Dios, en verdad, Él hace lo que quiere. Porque es Dios, pues. Y Él no cambia, y si Él dijo, voy a salvar a ciertas personas para salvación y a los demás los voy a dejar a perdición, ¿quién le va a discutir? ¿Quién de nosotros puede cambiar eso? Nadie. Si Dios dijo, yo voy a crear al mundo en 6 días y el séptimo voy a reposar y así lo voy a establecer, vamos a decir nosotros, oye, no, tienes que hacerlo en 7, en 8, no, lo hiciste mal, Dios, estás equivocado. Es ridículo para nosotros, ¿cierto? Pero en cambio Dios puede hacer eso, Dios puede establecer eso, porque Dios es soberano. Entonces Él inmutablemente dice, esto voy a hacer y eso se hace. Por eso dice al final, ¿cierto? Mi propósito será establecido y haré todo lo que yo quiero, o todo lo que quiero realizar. Efesios 1:11. Amén. Efesios 1:11.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ya, ¿cierto? Aquí, este es capítulo 1 que lo hemos estado predicando en la plantación. Esto es una oración larga de Pablo, ¿ya? Sí. Y aquí en el verso 11 lo que nos está diciendo, ¿cierto? Que ya tenemos herencia y que fuimos predestinados, hizo según el propósito, según su propósito. O sea, y ese propósito, ¿cómo es? Dice, aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea, Él hace y determina y ha determinado predestinar, ha determinado salvar a un grupo de personas y ese propósito Él lo va a realizar. ¿Por qué? Porque Dios. Y si quiere, y lo hizo así, ¿y alguien de nosotros va a poder cambiarlo? No, porque Él es inmutable en lo que ha determinado, en sus decretos o en sus obras, el Señor así lo ha establecido. ¿Ya? Entonces vemos que la inmutabilidad de Dios es en su esencia, pero también en las cosas que Él ha determinado realizar, ¿ya? Ha determinado hacer con la creación. ¿Ya? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, comentario al respecto? Hermano. Era que en la parte esa de la esencia hay un versículo también en Números 23, 19 que dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es como que no es conforme a la humanidad, como, Claro. no es conforme como a la creación, sino que es su deidad, como Exacto. Dios. Que no es un hombre, por eso dice no es hombre, porque los hombres cambiamos, variamos, Sí. no somos inmutables. Entonces está haciendo una comparación Ajá. también. Bien, gracias hermano. ¿Algo más? Bueno, avanzamos entonces a otra cosa que la inmutabilidad nos ayuda a pensar. Dios es inmutable en estas cosas y también entonces Dios es inmutable en sus promesas. ¿Ya? Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículos 17, 18, 2 Timoteo 2:13 y Romanos 11:29. Hebreos 6, versos 17 y 18, 2 Timoteo 2:13 y Romanos 11:29. Tengo Hebreos ¿Qué hermano? 17, 18. Sí. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Fíjense el argumento del autor de Hebreos, ¿cierto? Que Dios establece su juramento y establece la seguridad de la promesa en base a qué? En base a su inmutabilidad, ¿cierto? Dios decidió mostrar, dice plenamente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, impuso un juramento. O sea, les puso que la seguridad que tenemos de las promesas de Dios, la seguridad que tenemos de esas promesas, es la inmutabilidad. O sea, Dios ha prometido ciertas cosas. ¿Y por qué podríamos decir, ¿sabes qué? No, estoy seguro que Jesús va a volver mañana. No creo que Jesús vuelva. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha dicho. Y es una promesa que va a suceder, que el Señor va a regresar. O por ejemplo, no podríamos dudar de que el Espíritu Santo está guiando a su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios prometió que así sería. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O Hechos 1:8, ¿cierto? Que nos habla, ¿cierto? Que va a venir sobre nosotros y va a guiar a la iglesia a todo lugar. Entonces vemos que la inmutabilidad nos hace recordar que el Señor, en esas promesas que ha establecido para su pueblo, van a cumplirse. ¿Por qué? ¿Por qué podemos confiar en eso? Porque Dios es mutable. Porque Él no cambia, porque Él no varía. ¿Usted varía? Sí. ¿Usted pierde la fe? Sí. ¿Usted pierde la confianza? Sí. Todos nosotros, en algún momento, perdemos la confianza, la esperanza, pero Dios ha establecido algo, se va a cumplir. Consolador para nosotros, esperanzador, ¿cierto? Para que nosotros variamos y cambiamos. Ya, otro versículo, 2 Timoteo y ¿cuál más aquí? 2 Timoteo, ¿cuál más aquí? Era Romanos. Sí, 11. 2 Timoteo y Romanos. A ver. Aquí está, 2 Timoteo 2:13 y Romanos 11:29. 11:29, amén. Ya. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Ya, sí, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, ¿cierto? Y depende de la versión, pero apunta a lo mismo. O sea, ahí está hablando en contexto de Israel, hablando, ¿cierto?, que lo que Dios ha determinado es irrevocable, o sea, incambiable, no cambia, no varía. ¿Por qué? Nuevamente porque Dios es un Dios inmutable. No va a cambiar lo que Él ha determinado respecto al llamamiento, respecto a dones. Está establecido que así se haga porque Dios no va a variar, no va a cambiar en ninguna de esas cosas. Amén. Y segunda Timoteo, Amén. Dice, 2 Timoteo 2:13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ya, ¿cierto? O sea, Dios en su esencia, en su ser, Amén. no puede dejar de ser fiel. ¿Ya? Nosotros somos infieles, Amén. no siempre somos fieles a Dios, no siempre somos fieles a nuestras promesas, no siempre somos fieles a lo que decimos con nuestra boca, pero Dios sí lo es. ¿Por qué? Porque es mutable, no puede cambiar, no puede dejar de ser fiel y pasar a ser infiel, no puede, imposible, porque ahí tendría alguna variación, tendría algún cambio. Se contradice. Y ese cambio, claro, se contradice. No tendría ningún sentido. ¿Ya? Pero ese es un descanso para nosotros, recordar que las promesas de Dios, usted y yo, podemos descansar tranquilamente y confiadamente, porque Dios al cual servimos es un Dios inmutable. Amén. Los hombres van a cambiar, como siempre hemos dicho, las iglesias pueden fallar, los pastores pueden fallar, los papas pueden fallar, los hermanos pueden fallar, pero Dios no. Dios nunca cambia. Dios no falla, Dios no cambia. Dios es inmutable, totalmente inmutable. ¿Ya? Bueno, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Vamos bien? Díganos. Una vuelta. Aporte. No sé si me voy a adelantar un poco, pero hablando de la inmutabilidad de Dios y las promesas, Ya. también se puede aplicar también a las amenazas, ¿cierto? Sí, también. No, nada. Ah, No estaba tosiendo. ¿qué hizo haciendo? Le faltaba el aire. Está adaptando la mano. Auxilio. Ya, sí, exactamente lo que dice nuestro hermano. Vamos ahora, ¿cierto? Que la inmutabilidad se aplica también a los juicios de Dios. ¿Ya? Por un lado, las promesas, y por otro lado, también se aplica a los juicios. O sea, lo que Dios ha establecido como juicio Amén. se va a cumplir también. ¿Ya? O sea, no es algo que va a quedar en el aire. Veamos entonces Éxodo 34, versos 6 y 7. Nahum, aquí quiero ver si encuentras ese libro. Nahum, capítulo 1, versículo 3, y Romanos 2:11. ¿Ya? Éxodo 34. Éxodo 34, versos 6 y 7. Nahum, verso 1, capítulo 1, verso 3, y Romanos 2:11. Yo tengo Éxodo 34. Ya lo mismo. Dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cierto? Ahí, ¿qué tenemos, cierto? Ahí tenemos donde Dios dice que es misericordioso, ¿cierto? Es clemente, pero también dice que no va a dejar pasar el pecado. Y si después uno sigue de Éxodo hacia adelante con el pueblo de Dios, la historia del pueblo de Dios, ¿cierto? Número Levítico, número Deuteronomio, Josué, sigue hacia adelante, se va a encontrar con qué? Con que el Señor, ¿qué hace con el pueblo de Dios? Lo juzga. El pueblo de Dios, porfiado, ¿cierto? Desobedece, tiene juicio, 40 años en el desierto. Después tenemos el libro de los jueces, lo mismo. El pueblo desobedece, juicio del Señor. Después tenemos, ¿cierto?, la monarquía, donde están los reyes, ¿cierto? Samuel, David, Salomón, por el reino dividido. ¿Qué pasa? Juicio. Y en medio de todo eso hay juicio. Lo lleva la invasión del norte, después la invasión del sur, quedan exiliados. ¿Qué es eso? Juicio. O sea, Dios no lo deja pasar. No la deja pasar. Y para nosotros como iglesia es lo mismo. Si el Señor ve que una iglesia no está viviendo conforme a la palabra del Señor, el Señor establece juicio. Tenemos ahí Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, ¿cierto? Por pensar en algunos ejemplos, donde el Señor establece juicios. ¿Ya? Entonces, el Señor también se ha establecido que, por ejemplo, para aquellos que no crean en Jesucristo y no se arrepientan de sus pecados, van a ser juzgados e irán al infierno. Eso va a pasar.
Va a suceder. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dijo. Y eso es inmutable. Amén. Igual uno lo piensa, ¿cierto? Es fuerte pensarlo. Pensar en cada una de las personas que conocemos y que irán a juicio eterno si no se arrepienten de sus pecados. Entonces ahí vemos que el Señor se ha establecido algo, se va a cumplir. No va a variar, no va a cambiar, porque no deja pasar este pecado y lo va a juzgar, como vemos en la palabra del Señor. Bueno, Nahum capítulo 1, verso 3 y Romanos 2, 11. ¿Quién tiene por ahí? Yo tengo. Ah, ya. Dígame. Nahum 1.3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande el poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces tenemos a Dios, ¿cierto? Que dice que nuevamente toma el lenguaje de Éxodo, ¿cierto? Lento para la ira y grande misericordia, pero dice que igual va a traer juicio a aquel que es culpable, a aquel que ha hecho el mal. La ira de Dios caerá sobre él y sentirá el juicio del Señor. Y eso no va a cambiar tampoco. ¿Ya? Incluso esta semana estaba leyendo a Jeremías, bueno, en mi lectura personales, voy en Jeremías y muchas veces Dios le dice a Jeremías, no ores por este pueblo, no intercedas por este pueblo, porque yo ya le establecí el juicio. Así que no sirve que tú ores y que le pidas, porque va a caer igual el juicio. Porque ya lo había dicho, va a caer el juicio. Y Jeremías obviamente se lamenta por su pueblo, pero cae el juicio. Entonces, no, si el pueblo ha sido juzgado por Dios, va a caer el juicio. Al igual que cuando llegue la condenación eterna, si el Señor ha determinado que así será, así va a ser. Así como vamos a ser salvados, los que hemos creído en el Señor, aquellos que no, van a ser juzgados. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya cambia. No cambia, y si Él ha establecido eso, así va a pasar. Romanos 2:11 sería el último versículo de aquí. ¿No leo, pastor? ¿Ya? Que no quería leerlo todos. Porque no hay aceptación de personas para con Dios. Acepción. Acepción. Perdón, lo leo de nuevo. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. ¿2:11 solamente? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿Cuánto se dice mal así? Puede ser. Sí, eso dice Romanos 11. ¿Sí? Ah, ya. Sí, Bueno. porque en Dios no hay acepción de personas. A ver, sigue leyendo el siguiente. Sí, eso está bien. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ya, sí. Esa yo creo que- Ese tiene más sentido, sí. Sí. Tenía dicho mal la cita. Ya. Ya, en el fondo que el Señor, ¿cierto? A aquellos que han pecado, como nos dice ahí, después más adelante nos dice, ¿cierto? Que aquel que ha pecado merece el juicio del Señor. Romano argumenta todo el rato el tema del juicio, como los hombres que han pecado van a ser condenados por el Señor. Entonces ahí vemos que parte de su juicio y lo que el Señor ha establecido es que el Señor use todo eso conforme a su gracia y a su misericordia. Él va a establecer este juicio y lo va a ejecutar cuando Él lo ha establecido de esa manera. ¿Ya? ¿Por qué? Nuevamente volvemos. Porque Dios es inmutable, o sea, Dios no cambia. ¿Ya? Amén. Bien, hasta ahí mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no se haya entendido respecto a este tema de Dios inmutable? Tenemos entonces Dios que es inmutable en su esencia, en su ser mismo. Dios es inmutable en sus decretos y obras, las cosas que el Señor ha establecido. Dios es inmutable en sus promesas, entonces todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir y no va a cambiar. Y Dios, ¿cierto?, es inmutable en sus juicios. ¿Ya? O sea, sus juicios no van a variar tampoco, ni van a cambiar, porque el Señor quiso que así fuera. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, comentario, pregunta respecto a la inmutabilidad de Dios o estos puntos que hemos visto, hermanos? Sí, es que se me viene a la mente ¿Qué cuando que justo ayer estábamos haciendo el devocional con la bebé y estábamos viendo del arca de Noé, cuando el Señor decide eliminar a todas las partes del mundo, pero olvidó a Noé. Entonces, o también se me viene el tema de Nínive, cuando Jonás, porque ya estaba listo que Nínive iba a ser destruida, pero Jonás al predicar como que Dios se arrepintió de... ¿Cómo se puede justificar eso o entender eso, que Dios como que cambió su opinión acerca del juicio que ella tenía en estas dos situaciones? Ya, sí, es solo las objeciones a la inmutabilidad de Dios. Bueno, hay un movimiento teológico hoy en día que se llama el teísmo abierto, que argumenta que Dios no conoce el futuro, por ejemplo. Y argumenta que Dios en esas situaciones que explicó la hermana, cambia. Dios cambió simplemente, esa es la explicación. Es que Dios cambió.
Pero obviamente desde la teología ortodoxa me refiero a que los cristianos han creído siempre hasta el siglo XIX por lo menos, decimos no puede ser esa la explicación. Entonces la explicación que se han dado en esos, comillas, cambios de Dios son los siguientes. Ya, uno, y aquí vamos a recordar conceptos que vimos la vez pasada. Uno es que se argumenta que son antropomorfismos. ¿Se acuerdan de esa palabra un poco rara? Que era que Dios toma atributos humanos para explicar las cosas a nosotros. Volviendo a al lenguaje analógico, ¿se acuerdan? El lenguaje analógico, que Dios, ¿cierto?, toma ese lenguaje en la Biblia y después se manifiesta en este lenguaje. Es decir, por ejemplo, Dios tiene brazos, Dios tiene manos, Dios se acordó, Dios caminó, Dios se recordó de cosas. O sea, decimos, no, es imposible que Dios haga eso porque Dios en su esencia no cambia. Entonces, si cambiara, recordar algo es cambiar. ¿Cierto? Si Dios olvidó algo y después, se acordó de su pueblo, como dice la Biblia muchas veces también, diríamos, Dios cambió. Porque olvidar y recordar es un cambio. Entonces, la teología ha explicado históricamente que la respuesta a eso es que es un lenguaje simplemente para explicarnos a nosotros, pero no es que Dios haya cambiado, no es que Dios se haya arrepentido, como nosotros entendemos el tema del arrepentimiento. Entonces, esa ha sido la respuesta que a través de los tiempos se ha dado, porque si tú te abres la posibilidad de que Dios cambió, crea problemas para todo lo demás, o sea, queda un gran problema. Y lo otro es que en esas dos situaciones, o esa y otras situaciones que hay en la Biblia, lo que se argumenta también es que si tú ves bien el contexto, la pregunta es ¿quién cambió? ¿Cambió Dios en verdad? ¿O cambian los seres humanos? Porque en un momento estaban pecando y Dios dijo si se arrepiente, ¿cierto?, van a tener la salvación, pero al final el pueblo de Nínive, en el caso de Nínive, cambia el pueblo, no es que cambie Dios, sino que cambia el pueblo, y como cambia el pueblo, Dios extiende su misericordia, ¿cierto? Pero era algo que Dios obviamente sabía, ¿ya? Entonces, si te das cuenta en esas dos situaciones, o las explicaciones estándar han sido el lenguaje, que es antropomórfico, o que en verdad los que cambian no es Dios, sino que los que cambian son los seres humanos, porque nosotros estamos en el tiempo y Dios, como ya hemos visto, está fuera del tiempo. Entonces, esas dos han sido como las explicaciones que se han dado para esas objeciones. Bueno, hay muchas más que tiene la Biblia. Ahora, si uno dice, no me satisface esas objeciones, entonces hay que preguntar, entonces, ¿tú crees que Dios cambia? Esa es la pregunta directa. Si la persona dice sí, bueno, ahí tenemos un montón de problemas. Dice, sí, yo creo que Dios cambia. Ok, entonces, ¿estás seguro que vas a ser salvo? ¿Estás seguro que el Señor va a juzgar? Porque Dios cambia, ¿o no? Esa es la lógica que sigue. O sea, si Dios cambia, entonces la pregunta es, ¿las promesas de Dios son seguras? ¿Cómo sabes que Dios no cambia en su esencia entonces? ¿Cómo sabes que los juicios de Dios son seguros? Que no va a cambiar el día de mañana. Dios sabe que hoy día voy a salvar a Satanás hoy día. Cambiamos. Voy a salvarlo hoy día. Pero mañana no, ¿sabes qué? Lo voy a matar. Hoy día te voy a salvar a ti, pero mañana no te voy a salvar. No tiene sentido, ¿te das cuenta? Que lógicamente es ilógico. Entonces, decir o seguir el mismo movimiento, que es una postura que existe, es una posición que es contradictoria, que va contra lo que nosotros podemos pensar de cómo es Dios o quién es Dios. No tiene mucho sentido, ¿ya? Y por eso históricamente por lo menos se ha rechazado la explicación o explicar esos versículos como diciendo que Dios cambia, ¿ya? No tiene mucho sentido, ¿sí o no? Que me acordó que viendo ese mismo tema había un pastor que decía que en esos pasajes cuando dice que y cambié mi mente y no te destruí porque te arrepentiste, que pareciera como que Dios cambiara, en realidad, claro, como dijo usted, fue el hombre el que cambió. Entonces la reacción de Dios fue la reacción inmutable que se asume que Él va a tener ante el arrepentimiento. Claro. Dios ve todo eso. Claro. Entonces Dios no cambia, Él es incambiable. Entonces mientras el impío permanezca en su pecado, dice el Salmo que tiene tensado el arco, que la flecha apunta al corazón del pecador. Pero si el pecador se arrepiente, Dios, como es misericordioso, como es bondadoso y Él no cambia, le perdona. Porque Dios es inmutable, porque Dios no cambia. Entonces, por la misma razón de que Dios es inmutable, es que lo perdona. Porque si Dios cambiara, entonces no lo perdonaría. Claro. Sí, por eso hay que razonar el tema más allá del momento, pensar todo esto, todo lo que entendemos de Dios, el contexto de la situación y explicar el pasaje. Es como, no es que Dios reaccione, pero como para bajar el lenguaje, para nosotros como humanos poder entenderlo,
es como que Dios reaccionara ante los cambios del pecador. Mientras el pecador sigue en su pecado, la promesa de destrucción está firme contra él. Como dice Salmo, el arco está tensado. Pero cuando el pecador se arrepiente, entonces la promesa de salvación es firme para él. Claro, es que en la eternidad Dios sabe que este mundo nuestro es cambiante, entonces como sabe que es cambiante, Él ya asume que van a haber cambios, o sea, Él ya sabe que van a haber cambios. Entonces, a partir de esos cambios, Él ya tiene un plan establecido basado en esos cambios. ¿Ya? Eso que me entiende, pero ahí estamos filosofando, ¿ya? Pero ahí se da cuenta que Dios actúa a partir de que sabe que es una criatura pecadora, cambiante, entonces ya tiene un plan para eso, obvio, si es Dios. Perdón, el hermano Un comentario polémico. Entendiendo un poco ya la premisa de la inmutabilidad y también cómo Dios actúa fuera del tiempo, ¿cómo podemos entender el tema de la caída y el decreto del Señor? ¿En qué sentido? En que si Dios decretó la caída, o sea, decretó que la caída iba a suceder antes, o cuando sucedió la caída, Dios decretó la salvación para los hombres. Sé que es un tema tanto polémico porque ya uno ahondaría como ya más fuera de la escritura, pero sé que es un tema que algunos lo discuten y no sé si caería dentro de acá o no, o quedaría fuera de la temática de ahora. Sí, o sea, podría conectarse, aunque como estamos por allá, pero Ya. se podría conectar, digamos. Pero más que decir cuándo, porque esa pregunta igual supone tiempo, cuando decimos cuándo fue, es mejor decir Dios estableció eso desde la eternidad ya. O sea, cuándo está suponiendo tiempo. Y ahí es como que entramos en la discusión entre los cristianos, ¿cuándo fue? Pero es tiempo, ¿cuándo fue? Pero en Dios no hay tiempo, entonces no sé qué tan relevante sería con la conexión de la inmutabilidad. Ay, bueno. No. Sí, con respecto a lo que mencionaba la hermana con Nínive, que también yo creo que el Señor quería mostrarle también a Jonás de que cuando Él nos manda a hacer algo, que debemos de obedecer. Y que también le mostró la misericordia a Jonás para con Nínive, porque Nínive iba a ser destruido. Sí, y el Señor obviamente sabía, como decía el hermano Ángelo, que ya sabía desde antes de que ellos se iban a arrepentir, pero aquí también el Señor muestra su amor y misericordia hacia su creación, hacia la humanidad. Eso. Claro. Sí, pues el Señor, como les decía, supone que va a haber cambio en nosotros, supone que somos pecadores y por tanto a partir de eso Él ya tiene un plan. Porque Él Amén. ve el futuro, como dice nuestra confesión, ve el futuro y el posible futuro. ¿Ya? Entonces Él sabe que van a haber cambios y debido a eso Dios ya es inmutable y tiene, basado en eso ya tiene un plan y ese plan se ejecuta tal como Él sabe que va a acontecer. Hermanos. Tengo una pregunta. Dios está fuera del tiempo. ¿Se puede decir que también está sobre el tiempo? Es que yo la otra vez estoy comentando. ¿Cuál es la diferencia? La otra vez estaba hablando con Elías. Yo le digo, no, el Señor está fuera del tiempo. Comentamos pues. Me dice, sí, pero también está sobre el tiempo. Depende de qué quiera decir. Se refería como, a ver cómo lo trato de explicar. Se entiende que está fuera, ¿verdad? Ya. Sobre era como que entrara al tiempo de nosotros. Sí, Dios Al entró tiempo humano. Dios entró a la historia, Jesús entró a la historia. Eso es la novedad Ya. cristiana esa. ¿No? Entonces tiene lógica. El fuera y el sobre. No sé si sobre, yo diría en, podría ser en el tiempo, sí. Ya. Porque está fuera del tiempo, pero también está en el tiempo porque Jesucristo estuvo en el tiempo, o sea, se hizo Claro. carne, habitó entre nosotros, Ya. Dios estuvo con nosotros y Y el plan. omnipresente. Claro, que Él se relaciona con el tiempo, pero eso no hace que cambie estas cosas. pues. Ah, ¿Me no, entiendes? claro que no. Sí, No van a pero sí, cambiar. claro, pero sí que Dios ha estado en el tiempo por Claro. Jesucristo. etc. Ya. No sé si sobre, pero habría que pensarlo más, pero no sé si sobre será la palabra. Es mejor. Sí, claro. Ya. Habría que definir más términos. Ya. ¿Alguna otra consulta? Vamos entonces ahí finalizando, hermano. Sí. Pastor, me corrige si estoy equivocado. En la inmutabilidad de Dios, entendiendo que en su esencia su mayor atributo es amor, pero la palabra nos enseña que Dios también es fuego consumidor. Entonces ahí no entra cambio de variación. Dios es amor, pero en su esencia no es solo amor, entendiendo que ese es su mayor atributo. Ya, lo que pasa es que la frase su mayor atributo, ahí habría un problema, porque en verdad cuando tú ves la simplicidad, que fueron clases que vimos anteriormente,
cuando tomamos a Dios con la simplicidad, decimos que no hay mayor atributo. Decimos que todos los atributos están unidos. ¿Me entiendes? Entonces, como están unidos en Él, actúan todos en conjunto. Para nosotros es difícil porque, como decía, no corresponde con nuestra experiencia, entonces nos cuesta explicarlo. Pero en Dios actúa todas las cosas a la vez. Santidad, pureza, justicia. Entonces no hay un atributo mayor por sobre Él, sino que Dios es todos esos atributos. Entonces, claro, en Dios ninguno de esos atributos cambian, son todos fijos. Bueno, los teólogos decían esta frase que es como más filosófica: Dios es acto puro, o sea, nunca varía, como que siempre estuviera estable. Para nosotros es raro porque, como les decía, nosotros somos seres cambiantes y nos cuesta pensar fuera de lo que sería un ser que no cambia. Entonces es como confuso o difícil de entender por lo menos, pero es lo que la Escritura nos revela de Dios. Como bien tú decías, Dios es amor, pero también 1 Juan 4:8, si no me equivoco, esa cita, 1 Juan 1:5 te dice que Dios es luz también, ¿entiendes? Los dos dicen es amor, es luz. Permanece. Entonces no es algo que un atributo nomás sea es, sino que todos son es, si lo quieres poner así. Y todo eso actúan a la vez en conjunto. Para entenderlo o explicarlo en nuestro lenguaje, todos actúan en conjunto. Eso, pero es un lenguaje solamente para explicar porque es difícil categorizarlo. Pero eso no, eso sería más o menos para pensarlo más ampliamente. Bueno, como les he dicho, estos atributos incomunicables son difíciles porque no nos comunican con nuestra experiencia, o sea, no corresponden a nuestra experiencia. Y como no corresponden a nuestra experiencia, nos va a costar entenderlos. Pero eso inmediatamente nos hace pensar, entonces, por eso Dios es Dios, pues. Y nosotros somos criaturas. Porque Dios es mucho más que nosotros. Incluso nuestras teologías son limitadas, pues. Por eso un cristiano, es raro un cristiano, o sea, pasa, pero debería ser raro un cristiano orgulloso, soberbio, porque Dios a nosotros nos hace mostrar inmediatamente que somos criaturas, y si somos criaturas deberíamos ser humildes, porque el conocimiento que tenemos incluso es limitado. No llegamos a trascender tanto, sino que los teólogos lo han explicado, pero nosotros lo entendemos, usamos conceptos, pero sigue siendo limitado. Y por eso Dios en gran parte es un misterio para nosotros en algunas áreas donde no logramos comprender todo. Bueno, algunas aplicaciones ya para ir terminando esta clase de la inmutabilidad. La inmutabilidad produce en nosotros, hermanos, o debería producir seguridad. ¿Ya? Vivimos en un mundo cambiante, en un mundo fluctuante, incluso usted mismo cambia, fluctúa, pero Dios es un Dios que no cambia, inmutable. Exacto. ¿Cierto? Dios también, esta idea de la inmutabilidad debería traernos a nosotros fortaleza o confianza. ¿Por qué? Porque vimos que las promesas de Dios son promesas de Dios que no cambian. Entonces eso debería provocarnos a nosotros fortaleza, confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Es genial pensar, Dios no cambia, hermanos. También debería traernos consuelo. ¿Por qué? Porque en medio de las situaciones cambiantes, en medio de las situaciones difíciles que nosotros podamos enfrentar, sabemos que las promesas de Dios se cumplen. O imagínense hoy en día que tenemos hermanos misioneros que están sufriendo en otro lugar, que están siendo perseguidos, que están sufriendo, ¿y en qué encuentran consuelo? En que algún día ellos van a estar con el Señor, pero también que Dios algún día va a juzgar a todos esos malvados. El juicio de Dios caerá sobre aquel impío, sobre todo aquel que hace el mal en este mundo. O cuando nos encontramos con noticias terribles en este mundo, ¿cierto? Muerte de niños, sufrimiento de personas. Decimos, ¿por qué hay tanta injusticia? Y clamamos, así como Habacuc, clamamos, Señor, ¿por qué permite esto? Pero ¿cuál es nuestro consuelo? Dios va a juzgar. Dios va a juzgar algún día. Aunque el mundo se ría y se burla, pero Dios va a juzgar algún día. Y ahí entonces vamos a poder contemplar con maravilla este Dios que nosotros adoramos. Y esto nos crea, o nos debería crear a nosotros adoración, adorar a nuestro Dios por lo grande que es, por lo sublime que es, por lo grandioso que es, y simplemente adorarlo porque es más de lo que nosotros creemos que es Dios. Mucho más. Y eso es lo que hemos estado viendo con los atributos incomunicables. Entonces nos debería hacer entender mejor también el Evangelio, como nosotros vemos que Dios ha establecido algo, ha venido, ha entrado a este mundo y ha entonces mostrado su amor y misericordia para con nosotros los seres humanos. ¿Ya? Hermano Lucas. Una consulta con respecto al Salmo 7:11, donde dice que Dios está airado con el pecado. Entonces, para nosotros humanamente ese término airado es que está enojado. ¿Cabe dentro del carácter de Dios también? O sea, acá dentro del carácter, vamos a llegar a eso cuando pasemos a la impasibilidad, que es la próxima clase, pero le respondo igual. Acuérdense, siempre hay que recordar que la Biblia usa lenguaje humano.
Por eso, También la sí. Biblia habla de que Dios se entristeció, Sí. Dios se dolió, Dios se airó. Es parte de eso. Todos esos conceptos, mi hermano, son conceptos humanos para explicarnos a nosotros. Cómo, ¿cierto? Explicarnos a nosotros cómo Dios se molesta con el pecado o no le agrada el pecado. Pero la pregunta es, ¿eso quiere decir que Dios entonces tiene tristeza o tiene enojo como tenemos los seres humanos? Porque los estados de ánimo, incluso así le llamamos estados de ánimo, son cambiantes. Y él no cambia. Entonces ustedes se deben preguntar si Dios sería como nosotros, con estados de ánimo. Entonces si uno dice si se entristeció y se enojó tal como nosotros, entonces Dios cambia, porque son estados de ánimo. ¿Está bueno? Entonces la pregunta ahí, ¿sería esa la forma correcta de decir? Lo veremos, lo veremos. En el versículo antes, o sea, no, en el mismo versículo, antes de decir que Dios está airado, dice que Él es juez justo. Y eso como que cae dentro de lo que usted está diciendo. Perdón. De que en la justicia de Dios, no sé cómo explicarlo, pero en la justicia de Dios cabe eso de que Dios está airado, no como nosotros nos airamos, sino que dentro de la justicia, que es algo que usted explicó hace rato. Sí. No, y como les decía, todo esto se relaciona, está como un conjunto. No hay que separarlo, sino que está en conjunto. O sea, uno, ¿por qué, por ejemplo, si uno lo pone en ejemplo humano? ¿Por qué uno se aira cuando alguien mata a un niño, por ejemplo? ¿Por qué se aira? Porque ama a un niño. O sea, se combina. Entonces siento ira porque es injusto. Entonces me molesta, me enoja, porque es una injusticia. Entonces ve que hay combinación de cosas cuando hay un acto humano. Entonces en Dios, eterno, sublime, es diferente. En Dios no hay esa variedad de cambio de estado de ánimo. Perdón, es que, bueno, cuando hablamos uno se dedicaba a eso, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y un día yo, hablando con otra persona que ya conocía la doctrina de la gracia, me dijo, no, en el Salmo 7:11 no dice eso. No dice que Dios ama al pecador y aborrece, o sea, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Claro. Me dieron este Salmo 7:11. versículo. Lo que pasa es que todo depende de cómo uno lo entienda. Todo depende, porque si, obviamente ese lenguaje se puede usar, porque es un lenguaje bíblico, no hay problema. Pero la pregunta que está detrás de eso es si ese lenguaje quiere decir que Dios en su esencia hace que cambie. Esa es la pregunta. Porque si Dios tiene estados de ánimo, como los tenemos nosotros, entonces Dios sí cambia. Esa es la pregunta. Es lógico. Pero la pregunta es así, ahí veremos. ¿Ya? Eso. Ya no, oremos entonces, estamos en la hora. Lo veremos en la próxima clase, así que le invitamos con facilidad a la próxima clase. ¿Ya? Oremos entonces. ¿Ya? Padre, te damos las gracias por esta clase, te agradecemos, Señor, porque hemos podido meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes a contemplar y ver a ese Dios glorioso, grandioso, este Dios inmutable, Jesucristo nuestro Señor, que es el mismo, que no varía, que no cambia, Señor. Y por eso tenemos la salvación, tenemos la esperanza, por eso, Señor, tenemos el perdón, la justicia, porque tú, Señor, no cambias y por eso no hemos sido consumidos, Señor, solamente por tu misericordia, tu bondad. Guíanos, Señor, cada día para vivir conforme a tu gracia, a tu misericordia en todo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.